a la clase. Ya. Ya. Bueno, comenzaremos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que es cortante, esfuerzo cortante en vigas. Dicho ejercicio ya se los mandé por WhatsApp en la mañana. Y bueno, repasemos lo que es las fórmulas para este caso. Para este caso tenemos lo que es la fórmula de esfuerzo cortante, que es igual a la cortante máxima, a la fuerza cortante máxima, multiplicado por un área y multiplicado por un y barra prima. Cabe recalcar que este y barra de acá no es el mismo que este. ¿Sí? En el ejercicio se va a entender mucho mejor. Eso está dividido entre la inercia de la viga multiplicada, bueno, la inercia del perfil, le diremos, multiplicado por una base. ¿Sí? Ahora, esto es una fórmula que me olvidé darles el día de ayer. Esta fórmula de acá es únicamente utilizable cuando hay una fuerza normal actuando sobre la viga, ¿sí? O una fuerza en el eje X. Esta fórmula la vamos a usar en vez de esta, solo en los casos en los que haya fuerza normal, ¿sí? Prácticamente es esta fórmula sumando el esfuerzo que genera esa fuerza normal. Bueno, ahora empezando con lo que es el ejercicio. Aquí está. Ya. El ejercicio nos dice calcular el máximo esfuerzo normal y el máximo esfuerzo cortante en la viga de la figura. Bueno, como, como siempre hacemos con las vigas, lo primero que tenemos que hacer es estática. Ahora, vamos a nombrar nuestros puntos de la viga. En los puntos más resaltantes. A, B, C, D, E y F. De acá notamos que hay dos apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Como no tenemos fuerzas normales en esta viga, eh, la reacción horizontal que tiene este apoyo fijo, directamente ya sabemos que es cero. ¿Sí? Y acá tenemos una reacción vertical BA y acá tenemos otra reacción vertical B. Y nosotros tenemos que hallar esas dos reacciones verticales para poder hacer lo que es nuestro diagrama. Entonces, por condiciones de estática, utilizamos la primera fórmula que es sumatoria de momentos en cualquier punto. Yo lo voy a hacer en el punto A. Esto igual a 0 con un sentido de reloj positivo. Ahora, ya en este punto comenzamos. Vemos que primero tenemos una carga repartida, la volvemos puntual, simplemente hallando el área de esta carga repartida. Al ser rectangular, base por altura. Su base, 2 metros. Su altura, el valor que nos da, 4 kilonewtons sobre metro. 2 por 4. Y su centroide está en la mitad de su luz, que sería 1 metro. ¿Ya? Esto, como notamos, genera un momento positivo. ¿Sí? Para todas las flechas que están yendo hacia abajo, notamos que están generando un momento positivo. Y la única que genera un momento negativo es B. ¿Sí? Eso para hacer más rápido lo que es nuestra ecuación. Y por último, notamos que aquí hay un momento con sentido de reloj. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, más 2 kilonewtons multiplicado por su brazo, 2 metros. Más, esto es 8 por si acaso. 8
multiplicado por su brazo 3, más 4 multiplicado por su brazo 4. Y luego tenemos otra carga repartida, que nuevamente hallamos su área, base 2 metros, altura 6 kilonewtons sobre metro. Eso multiplicado por el centroide está a la mitad de su luz, 1 metro, más todo esto de acá sería 5. Menos 5BE. Y por último, más el momento de 20 kilonewtons por metro. Esto igual a 0. Metemos a la calculadora y vamos a hallar el valor de B. Dicho valor es de 26,4 kilonewtons. Luego, aplicamos una sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, sentido hacia arriba positivo, y empezamos a anotar todas nuestras fuerzas que están en el eje Y. Primero, BA hacia arriba, que es lo que queremos hallar. Luego, tenemos la carga repartida de 4 kilonewtons que va hacia abajo, menos 4 por 2. Luego tenemos una carga de 2 kilonewtons hacia abajo. Luego tenemos una carga de 8 kilonewtons también hacia abajo. Luego tenemos una carga de 4 kilonewtons de la misma manera hacia abajo. Luego tenemos una carga repartida de 6 kilonewtons hacia abajo. Y por último tenemos B que va hacia arriba, más B 26,4. Esto igual a 0. Y de acá hallamos BA. BA es igual a 7,6 kilonewtons. Y ya una vez teniendo las reacciones, ya podemos empezar con lo que es nuestros diagramas, ¿sí? Acá tenemos lo que es nuestro primer eje neutro para lo que es nuestras cortantes. Y dichas cortantes van a estar en kilonewton. Y acá abajo tenemos un segundo eje neutro para nuestros momentos que van a estar igual en kilonewton. Entonces empezamos a diagramar. Notamos que en este punto A tenemos una acción hacia arriba BA, o una reacción hacia arriba BA, 7,6. Entonces vamos a subir 7,6. Y luego tenemos una carga repartida de 4 kilonewtons. Hallamos su puntual. Sería 4 por 2, 8. Ahora, sería 7,6. Como está yendo hacia abajo nuestra carga repartida, menos 8. Y llegaría hasta menos 4. Por acá. Menos 0,4, perdón. Entonces, unimos con una relación lineal, ya que es una carga rectangular. Y continuamos. Me olvidé anotar este pequeño detalle, que nosotros estamos tomando estos sentidos como positivos. ¿Sí? Bueno, ahora continuando, notamos que en este punto donde tenemos nuestro 0,4, o en el punto B, también tenemos una carga puntual de 2 kilonewtons que está yendo hacia abajo. Entonces, a este 0,4 menos 2, menos 0,4 menos 2 da menos 2,4. Y anotamos, menos 2,4. Ahora, para el siguiente punto, notamos que en todo este tramo de acá no hay ni una sola carga en el eje Y. Al no haber ninguna carga en el eje Y, va a permanecer constante nuestro diagrama hasta el siguiente punto donde sí actúa una fuerza de
8 kilonewtons. Entonces, como está yendo hacia abajo, menos 2,4 menos 8 nos daría menos 10,4. Eso estaría más o menos por acá. Aquí, menos 10,4. Entonces, nuevamente, en este tramo no tenemos nada. Continuamos constantes hasta el siguiente punto. En el siguiente punto tenemos una carga de 4 kilonewtons yendo hacia abajo. Entonces, nuevamente, tenemos que sumar, o bueno, restar a esta carga. Entonces, menos 10,4 menos 4 menos 14,4. Ahora, acá tenemos una carga repartida aquí en este tramo. El tramo que estoy analizando ahora es este, pero la carga repartida es toda esta. No pasa nada, yo lo divido en dos y hallamos únicamente de este de acá su valor puntual, que sería 1 metro de base multiplicado por 6 de altura. Eso daría 6. Entonces, menos 14,4 más a menos 6. Llegaríamos hasta menos 20,4. Para ello, primero vamos a anotar lo que es el valor a este lado. Menos 20,4. Y tenemos que unirlo con una relación lineal entre ambos puntos. Y en este punto tenemos BE, que va hacia arriba. Entonces, menos 20,4 más 26,4, vamos a llegar hasta 6. Entonces, graficamos. Y en este punto nosotros tenemos un valor de 6 positivo. Y por último tenemos esta carga repartida de acá, que su valor es menos 6. Entonces, ese valor menos 6 le sumamos a esto de acá. 6 menos 6 nos va a dar 0. Y si nuestro diagrama empieza y se cierra en 0, entonces ya sabemos que nuestro diagrama está bien hecho. ¿Sí? Entonces, notamos que en la viga no hay ninguna carga triangular. Por lo tanto, como no hay cargas triangulares, nosotros podemos usar el método de áreas para graficar lo que es nuestra gráfica de momentos o nuestro diagrama de momentos, ¿sí? Para ello, ahí nomás ya. Entonces, voy a hacer con otro color. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar las áreas. Esto lo voy a dividir acá. Y voy a poner acá. Método de áreas. Entonces, primero vamos a nombrar lo que es todas las áreas de nuestro diagrama de cortantes. Así que aquí tenemos un área 1, aquí tenemos un área 2 chiquitito, acá tenemos un área 3, un área 4, un área 5 y un área 6. Notamos que acá hay un punto donde la cortante se hace 0. En ese punto tenemos que hallar la distancia x. Y de acá a acá hay una distancia x'. Entonces, como ya les expliqué, la fórmula para hallar esas x es simple. X va a ser igual al valor de la altura de ese triángulo, 7,6, dividido entre el valor de la carga repartida, que es 4. De acá vamos a hallar que x es igual a 1,9
Y x' es igual a 0,4 sobre 4 y esto va a ser igual a 0,1. Entonces ya conocemos el valor de esas dos bases. ¿Sí? Entonces tenemos 6 áreas y venimos acá y vamos a anotar todo. Área 1, área 2, área 3 y así sucesivamente. Entonces primero empezamos por lo que es el área 1. El área 1 es un triángulo de base 1,9 y altura 7,6. Así que anotamos base 1,9, altura 7,6 y como es un triángulo debe estar dividido entre 2. El área 1 nos va a salir 7,22. Luego tenemos otro triángulo de altura 0,4 y base 0,1. Notamos 0,4 por 0,1 dividido entre 2. Y de acá vamos a hallar un área de 0,02. Luego tenemos un rectángulo de base 1 metro y de altura 2,4. Entonces anotamos. Y de acá tenemos el área 3, 2,4. Luego, el área 4 es nuevamente un rectángulo de base 1 metro y de altura 10,4. Base 1 metro, altura 10,4. Y esto es 10,4 nuevamente. El área 5 es un trapecio. Entonces, nosotros debemos dividir acá para no complicarnos la vida. Y sería el área de un rectángulo más el área de un triángulo. De base 1 metro, el rectángulo de altura 14,4. 1 por 14,4 más el área del triángulo base 1, altura 6 y dividido entre 2. Y esto nos va a dar 17,4. Y por último, en el área 6 tenemos un triángulo de base 1 metro y de altura 6. Así que colocamos 1, 6 y dividido entre 2, 3. Ya. Entonces, ahora hallamos los momentos. Tenemos momento en A, momento en A'. ¿Por qué A'? Porque como tenemos este punto de acá, donde se hace cero nuestra cortante, nosotros tenemos que hallar también el valor en ese punto. Entonces voy a trazar una nueva línea para ese punto específicamente y ese punto se va a llamar A'. Entonces, momento en A, momento en A', momento en B y así sucesivamente hasta cubrir toda la viga. A', B, C, D, E, F. Creo que es todo. Ya. Ahora, el momento en A, notamos que nuestra viga, como en el punto A no tenemos un empotrado, si hubiera un empotrado de esta manera, tendríamos un momento, entonces MA tendría valor. Como tampoco tenemos un dato de momento, entonces el momento en A es igual a 0. Momento en A es igual a 0. El momento en A' va a ser igual al momento anterior, 0 más el área que viene antes de ese punto, que es el área 1. El área 1 vale 7,22. Esto es igual a 7,22. Momento en B igual al momento anterior más el área 2, 0,02. Y esto va a ser igual a... Ah, no, espérense. Se olvidaron de un pequeño detalle. El área 2
está por debajo de nuestro eje neutro, por lo tanto es negativo. Entonces tenemos que restar el área 2. Y acá nos saldría 7,2. Luego, el momento en C va a ser igual a 7,2 menos, hasta el área 5 es menos. Y el área 6 es más, ¿ya? 7,2 menos lo que es el área 3, menos 2,4. Y esto es igual a 4,8. El momento en D va a ser igual a 4,8 menos el área 4, 10,4. Y eso va a ser igual a menos 5,6. Luego, acá, menos 5,6 menos el área 5, menos 17,4, va a ser igual a menos 23. Y por último, el momento en F menos 23 más el área 5, o el área 6, perdón, que es 3, y nos da 20. Si bien sabemos que nuestro diagrama de momentos debe cerrar en 0, hay que observar que en nuestra viga tenemos un momento en este punto, en el punto F. Un momento de dato de 20 kilonewtons. Este momento de acá también debe sumarse a lo que es nuestro diagrama de momentos. Sumarse o restarse, dependiendo del sentido. Como nosotros dijimos sentido de reloj positivo, entonces debe sumarse. Acá el valor es menos 20. Y como tenemos un momento de dato, debemos sumarle 20 y esto va a cerrar en 0. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro diagrama. Y vamos a graficar primero nuestros puntos. Entonces, en A es 0. El momento en A' es 7,22. El momento en B es 7,2. El momento en C es 4,8. El momento en D es menos 5,6. El momento en E es menos 20. Ahí me equivoco. Aquí. Esto así. Disculpe. Menos 5,6 ya. Aquí menos 23. Acá menos 20. Y llegaría a 0. Ya. Ahora, unimos todo eso. Acá tenemos un triángulo. Al tener un triángulo, debe haber una relación parabólica. Como el triángulo está por encima del eje neutro, o sea, es positivo, entonces nuestra parábola se va a abrir de esta manera. Luego notamos que el área 2 está por debajo, entonces se abre de esta manera. También es una parábola por si acaso, pero no se nota muy bien. Ya lo dejamos así. Luego acá tenemos un rectángulo, por lo tanto su relación es únicamente lineal. Acá nuevamente un rectángulo, relación lineal. Nuevamente tenemos un triángulo, relación parabólica. Luego tenemos un rectángulo, otro triángulo, relación parabólica. Y finalizamos cerrando nuestro diagrama hasta acá. Y ya tenemos graficado nuestro diagrama de momentos. En este punto, quiero suponer que todos ya estamos fieras para graficar nuestro diagrama de momentos.
Así que a partir de este punto, cuando resolvamos ejercicios, ya no le voy a dar tanto énfasis a lo que es esto. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a hallar nuestros datos eh, que vamos a necesitar para el resto del ejercicio. Dichos datos van a ser primero el momento máximo, que es en valor absoluto 23. ¿23 qué? Kilonewton por metro. Me he olvidado, ¿por qué no me dice? Por metro. Listo. Y luego la cortante máxima, también en valor absoluto, que su valor va a ser 20,4 kilonewtons. Y ya podemos continuar o empezar con lo que es el resto del ejercicio. Primero vamos a empezar con lo que es calcular el esfuerzo normal máximo. No necesitamos dimensionar, ya nos da las dimensiones del perfil. Y esto lo voy a poner, no se nota muy bien. Lo voy a repasar. Y ya. Pero yo lo voy a poner en centímetros para más comodidad al resolver el resto del ejercicio. Entonces este sería 1 centímetro, 1 centímetro, 20 centímetros, 16 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Ya. Entonces nosotros conocemos la fórmula para el esfuerzo, que va a ser momento máximo multiplicado por y barra dividido entre la inercia. Ya sabemos, conocemos el momento máximo, nos falta conocer y barra y la inercia. Para hallar lo que es y barra o la distancia al centroide, conocemos la fórmula sumatoria de áreas multiplicado por y dividido entre la sumatoria de áreas. Para ello, primero nos vamos a trazar un eje en cualquiera de los puntos de nuestro perfil. Yo lo voy a hacer en este punto. Este es nuestro eje Y, y este es nuestro eje X, y este es nuestro punto 0, 0. Entonces, empezamos. Primero vamos a dividir nuestro perfil en áreas que podamos analizar fácilmente. Primero tenemos un área 1 acá. Acá tenemos un área que se repite. Este lo vamos a llamar área 2 y área 2. Y acá área 3. Vamos a empezar con el área 1. El área 1 tiene 20 centímetros de base y 2 centímetros de altura. ¿Y qué es Y? Y es la distancia desde mi punto 0, 0 hasta el centroide del área que estoy analizando. O sea, hasta acá. Sí, esa distancia hay que hallar. Entonces, la mitad de esta área es 1 centímetro. Más 3 más 16 da 20 centímetros. No, me estoy riendo. Eh, a ver, 16, 19, 20. Sí, está bien. 20 centímetros. Luego le sumamos lo que es el área 2, base 1 centímetro, altura 3 centímetros,
La distancia al centroide, 16 más 1, 5, 17,5. Y esto debemos multiplicar por 2 porque son dos áreas iguales. Luego le sumamos el área 3, que va a ser base 20 centímetros, altura 16 centímetros, y su distancia va a ser 8 centímetros. Y todo esto lo dividimos entre la sumatoria de áreas. 20 por 2 más 1 por 3, y esto multiplicado por 2, más 20 por 16. Metemos a la calculadora y hallamos el valor de y barra. Denme un segundito. Y y barra va a salir 9,47. Esto en centímetros. Sí, creo que he hecho bien. Sí, está bien. Ya. Ya teniendo el valor de y barra, identificamos lo que es el centroide. Y vamos a colocar 9, estaría más o menos por acá. Pasamos nuestro eje neutro. Y sabemos que la distancia de acá a acá es de 9,47. Y de acá a acá va a ser 11,53. O sea, el total menos este de acá. Ya teniendo la distancia, ya podemos hallar la inercia. La inercia la debemos hallar por el teorema de Steiner. Dicho teorema tiene la siguiente fórmula. Sumatoria de la inercia más el área multiplicado por y barra prima, no, y barra i al cuadrado. En este teorema de Steiner nos dice que ese y barra i es la distancia desde la distancia que tiene el punto medio de nuestra área que estamos analizando con el centroide total del perfil, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el área 1. El área 1, la inercia del área 1, como es un rectángulo, ya conocemos, base 20 centímetros por altura 2 centímetros al cubo dividido entre 12 más el área por su distancia al centroide. Su distancia al centroide va a ser 11,53 menos
1 centímetro, ¿verdad? Entonces, 11,53 menos 1, 10,53. ¿Por qué 10,53? Para entenderlo mejor. Tu centroide está acá, de mi área, ¿verdad? Entonces, como está a la mitad, va a ser 1 centímetro. Hasta acá es 1 centímetro. Y como de acá a acá son 11,53, menos este centímetro de acá, 10,53, que es la distancia al eje neutro desde el centroide de mi área de análisis. ¿Sí? Entonces, prosigo. Más la inercia de mi área 2. Pero aquí vemos que se repite 2 veces. Así que de una vez voy a poner 2 y entre paréntesis, la inercia base 1 centímetro multiplicado por la altura 3 centímetros al cubo dividido entre 12 más el área 1 por 3 multiplicado por la distancia. Está el centroide por acá. Y yo necesito conocer esta distancia de acá a acá. ¿Cómo la hago? ¿Cómo le hago para conocer? Simplemente va a ser 11,53 menos 2 centímetros menos 1,5. Menos 2 centímetros y menos 1,5. O sea, menos 3,5. Eso da 8,03. Y esto al cuadrado. Más nuestra última área, 20 centímetros de base, por 16 de altura, dividido entre 12, más 20 por 16, por su distancia al eje neutro. Sabemos que su centroide va a estar en 8 centímetros, y desde acá hasta acá, vamos a ver un ratito. Ya. Desde acá hasta acá es 9,47. Entonces, yo necesito esta distancia. Todo esto de acá necesito eliminar. Y todo eso de ahí es simplemente la mitad de mi área, que es 8 centímetros. Entonces, 9,47 menos 8 centímetros, 1,47. Y eso al cuadrado. Metemos a la calculadora. Y nos va a salir 12,358,11 centímetros a la cuarta. Entonces ya lo tenemos todo. Y reemplazamos. Entonces el esfuerzo máximo va a ser igual al momento máximo, que su valor era 23 kilonewton por metro, multiplicado por la distancia y barra, pero nosotros debemos usar la mayor de estas dos, ¿sí? Entre estas dos distancias de acá debemos elegir la mayor, en este caso 11,53 por 11,53 centímetros. Todo esto dividido entre la inercia, 12,358,11 centímetros a la cuarta. Hay que notar que acá nuestro momento
está en metros. Entonces, para convertir a centímetros, simplemente hay que multiplicar por 100. 100 metros sobre metro. Esto con esto, chao. Y de acá esto y dos de estos. Y nos va a salir en kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y de acá vamos a hallar el esfuerzo normal máximo. Que nos va a salir 2,15. Vamos a ponerlo en newtons directamente por 10 a la 3 newtons sobre centímetro cuadrado. Y de esta manera ya hemos hallado nuestro esfuerzo normal máximo. Entonces ya podemos pasar a la cortante. Así como lo ven de largo, esto es una pregunta de examen. Por eso les dije, practiquen su velocidad. Aquí vamos a poner nuestro eje neutro. Estaba más o menos por acá. Ya. Ay, me olvidé acá. Nuestro diagrama de distribución debemos colocar. O sea, si el INGE no lo pide, no hay razón para colocar, digamos, pero mejor que esté ahí. Mejor que sobre que falte. Ya. Como vemos en el diagrama de momentos, nuestro momento máximo está por debajo del eje neutro, por lo tanto, en nuestro diagrama de distribución de esfuerzos, nuestro esfuerzo de compresión va a estar por debajo del eje neutro. Acá. Y de acá debemos trazar una recta que haga cero en el eje neutro. Y ahí. Acá tenemos esfuerzo en compresión, esfuerzo en tracción. Y esto con su respectiva dirección. Ya, sí. Listo. Sencillísimo. Ahora sí, continuemos acá. Nosotros al principio ya hemos visto la fórmula. Cortante igual a esfuerzo cortante igual a cortante máxima multiplicado por un área prima multiplicado por un y barra prima dividido entre la inercia multiplicado por una base. Para empezar con esto, primero vamos a trazar nuestras distancias acá. Al eje neutro. Este era de, ¿cuánto era? 11,53. Y este de acá era de 9,47. Y acá nuevamente para guiarme bien, 1 centímetro, 20 centímetros, 16 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Ya. Entonces, lo primero que debemos hacer es trazar unos puntos de referencia, le vamos a llamar, en los cuales se generaría las cortantes máximas, que son los bordes de nuestro perfil, y vamos a encontrar el valor de esa cortante en esos puntos. Entonces, acá tenemos nuestro primer punto, punto 1. Luego vamos a poner otro acá, ¿sí? Pero como hay un punto ahí,
que es un borde inferior, también debemos hallar su valor acá afuera. Por fuera le vamos a llamar punto 2 y por dentro punto 2'. Luego acá tenemos este punto de acá, que acá le vamos a llamar punto 3. A esto lo vamos a dejar así nomás por ahora. Luego les explico por qué. Y acá sobre el eje neutro también tenemos que hallar punto 4 y por último punto 5. Entonces comenzamos con lo que es el punto 1. En el punto 1 la cortante es directamente 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el punto 1, cuando nosotros reemplacemos en la fórmula, vamos a notar que no tenemos ningún área en el cual trabajar. Entonces el área va a ser directamente 0 y resolviendo la fórmula, la cortante sale directamente 0. Entonces nos pasamos al punto 2. En el punto 2 ya tenemos que colocar lo que es nuestros datos primero. Para ello, primero vamos a anotar por acá nuestros datos constantes. El primero es la inercia. La inercia ya la hallamos cuando hallamos la normal. La inercia tiene un valor de 12.358,11. Venimos acá. Esto en centímetros a la cuarta. Y el siguiente valor constante es la cortante máxima. Y el valor de la cortante máxima nos salía 20,4 centímetros. Ah, no, estoy poniendo kilonewtons. Ya. Entonces, en el punto 2 empezamos. El área prima va a ser el área que estamos analizando. Esta área de acá arriba. Esta área va a ser base 20 centímetros multiplicado por altura 2 centímetros y esto es igual a 40 centímetros cuadrados. Luego, el y barra prima, este de acá, es la distancia desde la distancia que tiene nuestra área con el eje neutro, ¿sí? La distancia del centroide de nuestra área con el eje neutro. Pero no es la misma distancia que cuando nosotros reemplazamos en el teorema de Steiner. No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analicemos el punto 3, digamos, tenemos que analizar con toda esta área de acá. ¿Sí? Con toda esa área. Entonces nosotros debemos hallar el centroide de toda esa área y entre ese centroide y el centroide del perfil total debemos hallar nuestra distancia. Entonces, en este caso, ya conocíamos, es simplemente 11,53 menos 1 centímetro, 10,53. Y por último, la base va a ser de 20 centímetros. Y reemplazamos para hallar tau 2. Esto es igual a 20,4 multiplicado por 40 multiplicado por 10,53 dividido entre 20 por 12.358,11. Entonces tau 2 nos va a salir 0,035 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Luego en el punto 2' utilizamos todos los datos. Lo único que cambia es la base. Y acá debemos poner nuestra otra base. Nosotros hemos utilizado esta base primero. Entonces ahora debemos utilizar esta de acá. Esto y esta de acá.
Las dos sería 2 centímetros. Entonces base, en este caso, 2 centímetros. Y reemplazamos para hallar tau 2'. 20,4 multiplicado por 40 multiplicado por 10,53. Todo esto dividido entre 2 por 12.358,11. Ya. Tau 2' es 0,35 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y pasamos al punto 3. En el punto 3 ya tenemos de análisis toda esta área de acá. Aquí me equivoco, sí es 3'. Sí, son muchos puntos por un examen, se pasa el link. Ya. En el punto 3 colocamos primero nuestra área prima va a ser igual al área que ya conocemos de antes, 40 centímetros al cuadrado, más 2 veces esta área de acá, 2 veces 1 por 3. Esto nos da 46 centímetros cuadrados. Y barra, primero vamos a hallar, porque ahora es un perfil asimétrico lo que tenemos, o bueno, un área asimétrica. Entonces primero debemos hallar el valor de nuestro centroide. Entonces sumatoria de áreas multiplicado por y dividido entre la sumatoria de áreas. Esto sería primero 20 de la primera área, base 20, altura 2, 20 por 2 por nuestro eje, en este caso estaría acá, ¿sí? Acá. 20 por 3, 4. ¿Sí? Más 2 veces las siguientes áreas. Base 1, altura 3, distancia 1,5. ¿Sí? Directamente. Esto dividido entre la sumatoria de áreas, 40 más 3. 2 por 3, 6. Esto igual a 3,67. Entonces, el centroide de toda esa área está desde este punto a 3,67 más o menos por acá, digamos. ¿Ya? Entonces, la distancia entre ese punto y mi eje neutro va a ser de 11,53 menos, ¿cómo sería? Ya, primero 5, vamos a restarle 5 menos 3,67 y nos da 1,33. Entonces 11,53 menos 1,33 nos daría la distancia que es 10,2. Entonces acá y' barra 10,2 centímetros. Y la base, primero va a ser 20 centímetros. Entonces, tau 3 va a ser igual a 20,9, 20,4, perdón, multiplicado por 40 y 6 multiplicado por
10,2 dividido entre la base 20 multiplicado por la inercia 12.358,11 y el valor de tau 3 va a ser igual a 0,04 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y luego hacemos lo mismo para el punto 3'. En el punto 3', solo hay que cambiar la base, que nuevamente sería 2 centímetros. ¿Sí? Por este motivo de acá. Como ya les dije hace rato, hemos utilizado toda la base y ahora simplemente utilizamos esta de acá. Entonces reemplazamos. Tau 3' va a ser igual a 20,4 por 46 por 10,2 dividido entre 2 por 12.358,11. Y tau 3' nos va a salir 0,4 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Ya no tenemos espacio. Pero de una vez aquí nomás. Ya. Luego vamos a hacer acá para el punto 4. Para el punto 4 volvemos a colocar área prima es igual al área anterior, 46, más el área que se está sumando, que es esta chiquita de acá. ¿Sí? Porque el punto 4 está sobre el eje neutro. Esta chiquita de acá es la que se está sumando. Entonces 20 por esta distancia de acá. Esta distancia la vamos a hallar de una vez. Sería 11,53 menos 5, 6,53. Entonces, 20 por 6,53. Y el área prima va a ser igual a 176,6 centímetros cuadrados. Luego, Y barra es lo primero que tenemos que hallar. Pero, si se dan cuenta, al hacer nosotros, al hallar Y barra en este punto, nosotros vamos a poner el eje acá, ¿verdad? Acá y acá. El eje Y, el eje X. Nosotros vamos a hallar un centroide, pero si se dan cuenta, nuestro eje está justamente sobre el eje neutro. Entonces, el Y que hallemos acá va a ser el Y barra prima directamente. Ya no tenemos que hacer tanto show de sumar, restar. Entonces, sumatoria de áreas por Y. Sumatoria de áreas. Primero tenemos el área de 20 multiplicado por 2 multiplicado por la distancia desde nuestro eje. 6,53 más 3 más 1. 10,53. Por 10,53. Más 2 veces el área de los pequeños multiplicado por su distancia, 6,53 más 1,5, 8,03. Más el área que se sumó, 20 por 6,53 por 6,53 medios, que es la distancia, que va a ser 3,265. Y todo eso dividido entre la sumatoria de áreas. 20 por 2
más 2 por 1 por 3 más 20 por 6,53. Y barra prima nos va a salir 5,07. 5,07 centímetros. Y por último, únicamente tenemos una base, la base de 20 centímetros. Y reemplazamos para hallar tau 4. Vamos a poner por acá, tau 4 es igual 20,4 multiplicado por 176,6 multiplicado por, ¿qué era ahí? 5,07 multiplicado por, o dividido entre la base 20 por la inercia 12.358,11. Y de acá tau 4 nos va a salir 0,07 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Ahora, tenemos un último punto, el punto 5. Pero dicho punto, directamente tau 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser en este punto, nosotros tenemos que hallar la distancia del centroide de toda el área del perfil con el centroide del perfil, que coincidiría, pues es el mismo. Entonces, como no hay distancia, distancia 0, directamente tau es igual a 0. ¿Sí? Y de esta manera, simplemente elegimos el tau más alto que hayamos encontrado. En este caso sería 0,35. Y de acá decimos, no, 0,4 es el máximo, sí, 0,4. Y acá decimos, como respuesta, a un ladito, tau máximo es igual a 0,4 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Y esto lo vamos a poner mejor así. Igual a 400 newtons sobre centímetro cuadrado. Y de esta manera hemos culminado con este ejercicio. ¿Alguna duda del ejercicio en general? Como han podido notar, el ejercicio es larguito, en especial la parte de la cortante, porque hay que analizar área por área. Y este es un ejercicio que ha dado en un examen final. Así que como yo ya les dije en las clases de primer parcial, aprovechen parciales. Ahora, segundo parcial, aprovechen, no mete ejercicios tan complicados generalmente, o bueno, tan largos, y practiquen la velocidad. ¿Sí? Si no hay dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente semana, en las clases presenciales, donde vamos a resolver un ejercicio más de esto lo que es cortante en vigas, y la subsiguiente ya empezaríamos con deformación. Sin más que decir, chicos, nos... Disculpa, sí. Oh, sí. Sí, sí. ¿Será ha grabado la clase? Perdón.
Yo ya les dije en clases anteriores, me es imposible grabar la clase, no sé qué tiene mi computadora, no graba el audio. Y